¿Ahí se ve algo? No, no se ve. Ahí está. Tenía del Meet, de la llamada. Y ya está. ¿Qué dice definición? Sí. Bueno, fantástico. Lo que vamos a ver hoy es un tema también bastante importante, que es todo lo que se refiere a prematurez. Y fíjense que esta es la definición clásica de la Organización Mundial de la Salud, que habla que son aquellos nacidos antes de las 37 semanas completas o 259 días contados desde el primer día de la última menstruación. Acuérdense que nosotros decíamos a 280 días era de término, bueno, eso eran 40 semanas, entre menos de 37, en general hasta 22 se considera aborto, de 22 a 37 un parto prematuro, de 37 a 42 sería de término y más de 42 sería de post-término. Pero para este caso lo importante es que son todos los que nacen antes de las 37 semanas completas. Antes se hablaba, ¿no es cierto?, o se categorizaba por peso al nacer y se decía que eran los que tenían menos de 2.500 gramos. Pero esto realmente no es así y no debe tomarse un criterio ponderal. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno habla de pretérmino o prematuro, como ustedes ven acá, son los nacidos antes de las 37 semanas de gestación, 259 días del primer día de la última menstruación. Esto habla de edad gestacional, de madurez, de tiempo, ¿no es cierto?, inútero. Cuando uno habla de peso, lo puede dividir de esta manera, que es otro elemento, que es el bajo peso al nacer, que son aquellos que nacen con menos de 2.500 gramos, independientemente de la edad gestacional, de muy bajo peso, los que nacen con menos de 1.500, y los de peso extremo al nacer, menos de 1.000. Esto es importante porque son cosas totalmente distintas. Una cosa es que un feto no alcance el peso que tiene al nacer y otra cosa es que no alcance la edad gestacional que le corresponde. Esto le va a afectar más en cuanto a madurez, mientras que el peso puede ser más por desnutrición. Por supuesto, a su vez, ustedes pueden combinar estas dos cosas y decir, por ejemplo, yo tengo un feto de 2,2 kilos, y si yo les digo que que nació de 39 semanas, evidentemente va a ser un feto de término, pero de bajo peso, por debajo de los 2.500 gramos. Si yo les digo que tengo un feto de 1,8 kilos que nació a las 36 semanas, va a ser un feto de bajo peso, de muy bajo peso, de bajo peso al nacer, perdón, va a ser un prematuro, pero además ese feto a las 37 semanas debería haber pesado más, con lo cual va a ser un bajo peso para la edad gestacional. O sea, va a combinar tener poco peso, o sea, no alcanzar la nutrición adecuada para la edad gestacional que debería corresponder. Y ese es el más peligroso, que lo que vamos a ver mañana, que es la restricción de crecimiento intrauterino, que es el feto que nazca a cualquier edad gestacional tiene un peso menor o inferior al que debería tener para esa edad gestacional. En cambio, son criterios ponderales y un criterio de edad gestacional, que es lo que estamos hablando acá, que es esto, menos de 37 semanas. Evidentemente, estos son los problemas más importantes que hay, ¿no es cierto?, en todo lo que es salud, que es, ¿no es cierto?, la prematurez, no solamente en obstetricia, sino a nivel salud, porque esto influye, todo lo que es prematuro, junto con los que son bajo peso al nacer, son las dos causas, o sea, nacidos de bajo peso, los que nacen antes de tiempo y los que nacen desnutridos, son la primera causa de muerte en el primer año de vida posnacido, la primera causa de muerte de mortalidad infantil. O sea que es muy, muy importante lo que repercute realmente la prematurez. Y fíjense que evidentemente en la medida que uno se acerca, ¿no es cierto?, hablando de prematurez entre las 22 o 36 semanas, por supuesto, en la medida que vamos, a pesar de ser prematuros, las complicaciones de la prematurez que van a ser cada vez menores a las 36 que a las 24. O sea, que hay prematuros y prematuros. Es distinto un prematuro entre las 34 y 36 semanas que un prematuro, ¿no es cierto?, que nazca 25, 26 semanas, que va a tener consecuencias mucho más importantes. Si acá ustedes lo ven, esta es la curva de sobrevida. Discúlpeme, no se están pasando las diapositivas, se quedó en la primera. ¿Se quedó en la primera? Tiene que tocar al lado de la X de cerrar, están los dos cuadraditos, toca ahí, creo que ahí pasa. Pero no tiene que estar la pantalla completa, para que lo veamos nosotros. ¿No pasó ahí? No. Claro. Ahí pasó. Ahí se ve. Sí, se ve la segunda. Esto que yo les decía, que son las definiciones de recién, ¿no?, que es el bajo peso, muy bajo peso, y el extremo bajo peso al nacer, peso extremo, menos de 1.000. Y en cambio, lo que estamos hablando que de menos de 37 semanas. Avísenme si no pasa, ¿no? Estas son las complicaciones de la prematurez, donde yo les decía que hay distintas categorías de prematurez. Esta en verde, acá se puede ver, ¿no es cierto?, que a medida que avanza en la edad gestacional, por supuesto, la sobrevida de estos chicos va a ser cada vez mayor y, por supuesto, las consecuencias o las secuelas que pueden tener cada vez menores. Desde el síndrome de dificultad respiratoria, que va a ser máximo a esta altura, va a ser cada vez menor hasta la 36, va a bajar, ¿no es cierto?, las hemorragias intraventriculares, va a bajar, ¿no es cierto?, las sepsis, van a bajar la enterocolitis necrotizante, etc. O sea que, evidentemente, cuanto más tiempo ganemos y más tiempo esté intraútero, va a ser mejor para estos fetos. Fíjense lo que es, evidentemente, todo, ¿no es cierto?, el proceso neonatal, donde, si bien uno
puede realmente tener lesiones en todos los órganos. Lo principal se va a dar en algunos de ellos, como son los pulmones, donde complica mucho toda la parte broncopulmonar, no sé, el síndrome de dificultad respiratoria por la falta de madurez pulmonar, y la parte cerebral, por las hemorragias intraventriculares o las lesiones de sustancia blanca, como la leucomalacia periventricular, etcétera, que produce lesiones o alteraciones o discapacidades o alteraciones en neurodesarrollo futuros. O sea que esto hay que tener muy en cuenta y es muy importante. Fíjense la gran amplitud que tiene el problema, que la primera causa de mortalidad y morbilidad perinatal y neonatal en el mundo desarrollado es la causa más importante de mortalidad perinatal, no debido a malformaciones congénitas, 50-70% de la cifra de mortalidad. En el año pueden nacer 13 millones de chicos prematuros en el mundo. La incidencia global en Europa es aproximadamente 6%, bueno, 375.000 casos anuales, y lo grave es que muchos de ellos son prevenibles, realmente prevenibles. Fíjense, esto es muy viejo, porque Argentina no tiene más esta tasa de nacimientos. Desgraciadamente, la tasa de Argentina ha bajado de 700.000 a menos de a 580.000, una cosa por el tiro, ha bajado terriblemente, ¿no es cierto? Pero las cifras de prematurez, ¿no es cierto?, se siguen manejando, más o menos, depende de la región, por supuesto, como ustedes ven, cambia, depende de la región del país, pero entre el 7 y el 8%, en algunos lugares hasta el 10%. Y este es un problema interesante, que es que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, y van a ver que se pueden hacer para prevenir la prematurez, las cifras acá o en Houston, en todo el mundo, por distintos motivos, están más o menos, se quedan entre el 7 y el 10%. O sea que a pesar de todo lo que se hace, no se pueden bajar mucho las cifras de prematurez. Ahora, cuando uno habla de prematurez, tiene tres tipos de presentaciones clínicas muy importantes. Uno es el que vamos a hablar hoy, que es ¿no es cierto?, que es el de inicio espontáneo, que es fundamentalmente la mayor parte, la mujer que, ¿no es cierto?, sin causa, no, hay causas, algunas conocemos, otras no, comienza con un trabajo de parto en forma espontánea antes de las 37 semanas de embarazo. Eso abarca la mitad de estos embarazos. Hay un 25% que son por indicación médica, o sea, uno puede, por ejemplo, yo puedo tener un feto que es una mujer con hipertensión grave, y yo decidí interrumpir ese embarazo a las 34 semanas porque si no corre peligro la madre. Entonces lo interrumpo, pero ahí la indicación va a ser mía y van a ser un prematuro no iatrogénico, sino que yo lo estoy sacando antes de tiempo por una indicación real médica. O en caso, por ejemplo, de un feto que no crece bien, como va a ser mañana, hay que sacarlo antes de tiempo. Eso abarca un 25% de los casos también, y el otro 25% son en lo que se produce la rotura prematura de las membranas, y en ese caso, evidentemente, se va a producir una vez que se rompen las membranas, después lo vamos a ver, muchas veces, tiempo después, se produce un desencadenamiento del trabajo de parto. Ahora nos vamos a referir fundamentalmente a este de acá abajo, que es el de inicio espontáneo, que comienza en forma totalmente espontánea. Y este es un cuadro confuso, pero que de alguna manera sirve para ilustrar que el parto pretérmino, que uno lo ve acá, ¿no es cierto?, en el medio, tiene muchísimas causas. Y ese es el gran problema, que no hay una sola causa que lleve al parto prematuro, sino que es multifactorial. Hay muchísimas causas que pueden producir un parto prematuro, con lo cual, cuando uno muchas veces descubre una y puede tratar o prevenir una, a veces la incidencia no baja porque realmente no siempre es debido a lo mismo. Y es muy difícil conocer por qué. Fíjense la gran variedad de cosas que ustedes tienen. Por ejemplo, hay casos, ¿no es cierto?, bueno, como vimos, ¿no es cierto?, que podían ser por alteraciones espontáneas, por rotura prematura de membranas, como es esto, como puede ser por alteraciones de crecimiento y que yo lo saque. Hay disparidades raciales y étnicas. En general, se piensa hoy que habría una cierta predisposición genética, una historia familiar, como algún gen familiar. Muchos piensan que hay una predisposición y que con determinados estímulos, de alguna manera, esta se puede manifestar. Las causas son muchísimas. Usted puede hablar, como ven acá, de causas psicosociales, nutricionales, de intervenciones médicas, de condiciones médicas, de comportamiento, inmunológicas, de infección, de estrés fetal o estrés materno, de distensión uterina, trombofilias, causas hormonales. O sea, puede haber causas antes del embarazo. Por ejemplo, la causa más común que puede llevar a un parto prematuro es el antecedente de haber ya tenido un parto prematuro. La mujer que ya tuvo un parto prematuro tiene un riesgo de repetirlo muy alto. Las mujeres que han tenido antecedentes familiares, cuando las mujeres tienen hijos muy seguidos, las mujeres desnutridas, ¿no es cierto?, que tienen un índice de masa corporal muy bajo, mujeres, por ejemplo, que pueden tener alteraciones uterinas, por ejemplo, que tengan un útero bicorne, un útero doble, que tengan miomas intraútero, entonces no se puede desarrollar feto y nace antes de tiempo, que tengan una incompetencia ítmico-cervical. O sea, hay muchas causas que pueden llegar a provocarlo. Hay causas infecciosas, por ejemplo, las vaginosis bacterianas, las infecciones urinarias, todo lo que son incluso las periodontitis, la rubiola, toxoplasmosis, citomegalovirus. Hay muchísimas infecciones y procesos inflamatorios que pueden llevar a eso. La sobredistensión uterina, por ejemplo, el embarazo gemelar, el embarazo múltiple, como ustedes vieron, seguramente es una causa más frecuente de prematurez. Es muy frecuente que nazcan antes de tiempo porque el útero se sobredistiende. Lo mismo pasa cuando hay miomas y embarazo, un polidramnios, fetomacrosómicos. Por sobredistensión se puede desencadenar el parto antes. Cuando hay hemorragias, por ejemplo, un desprendimiento de placenta o placentas previas, las trombofilias, cuando hay causas, bueno, todas las intervenciones médicas, lo que yo les decía, los provocados. O sea, hay un montón de causas que pueden, que muchas veces podemos identificar y otras no, que pueden provocarlo. Lo que sí está claro
es que todas, por lo general, terminan, ¿no es cierto?, en un proceso o tienen una vía final común en donde hay un factor de inflamación muy importante y un factor hormonal producido a través de una alerta, un estrés materno fetal que libera cortisol, ¿no es cierto?, y cortisona. El cortisol incrementa la producción de prostaglandinas, eso produce aumento de las contracciones, estímulo para la oxitocina. Se produce a su vez un montón de mediadores inflamatorios como las citoquinas, la interleuquina 1, interleuquina 8, proteasas, etcétera, que pueden actuar produciendo, por un lado, incremento de las prostaglandinas y por otro lado pueden debilitar las membranas ovulares y producir una rotura prematura de membranas y desencadenar un parto prematuro. O sea, en general, todas terminan muchas veces en esta vía final común. Y hay una cosa que es importante, que en el parto prematuro espontáneo se piensa cada vez más, que cuando se produce todo esto, cuando ustedes tienen por ejemplo, uno no desea, por supuesto, que se produzca un parto prematuro, y ya van a ver, uno trata muchas veces de que esto no ocurra o de frenarlo cuando uno puede, pero cada vez en el mundo se entiende más que cuando se desencadena un parto prematuro y hay todo un proceso de infección dando vueltas, el feto es un paciente enfermo, que de alguna manera quiere nacer antes de tiempo, y no es un paciente o que se equivocó de fecha y quiere nacer antes. O sea, que algo está pasando ahí adentro, que el ambiente intraútero le es hostil de alguna manera y que muchas veces no es bueno que siga ahí adentro. Por supuesto, ya van a ver que muchas veces nosotros vamos a frenarlo, o uno lo va a frenar de acuerdo a la edad gestacional, en que siempre uno piense que es mucho peor que nazca y que sea tan prematuro, que tenga secuelas y consecuencias después muy importantes por prematurez, a que el riesgo de dejarlo intraútero sea, ¿no es cierto?, mayor. Cuando el riesgo de dejarlo intraútero es mayor al sacarlo, uno evidentemente lo va a sacar. Pero lo que quiero decir es que esas mismas citoquinas que pueden estar provocando, desencadenando todo ese parto prematuro, pueden estar actuando, por ejemplo, sobre el tracto respiratorio y pasar a la circulación general y producir todo un fenómeno inflamatorio importante, produciendo alteraciones de displasia broncopulmonar, pasando la barrera hematoencefálica y producir accidentes cerebrovasculares, leucomalacias periventriculares, hemorragias intraventriculares. O sea, que la misma reacción inflamatoria que se está produciendo para desencadenar el parto puede estar lesionando al feto. Por eso, en muchos países del mundo, si bien la prematura es menos de 37 semanas, en muchos países por encima de la semana 34 o más o menos, como tienen neonatologías muy poderosas, no hacen ningún esfuerzo por frenarlo, y cuando sospechan que por algún proceso infeccioso lo dejan de hacer. Ahora, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en prevención? Cuando ustedes hacen prevención, un screening, un tamizaje, una pesquisa, ¿no es cierto?, de algo, ¿qué están buscando? Están buscando siempre, ¿no es cierto?, eso en cualquier enfermedad, en cualquier materia, en lo que hacen en prevención, uno siempre está tratando de identificar individuos con riesgo aumentado para determinada patología. En este caso, yo voy a tratar de buscar quiénes son los que tienen más riesgo para parto prematuro. Tratar de ofrecer alguna forma de diagnosticarlos, de identificarlos y detectarlos lo más posible sin equivocándome lo menos posible, con lo mínimo falsos positivos. O sea, cuando uno habla del parto prematuro, uno tiene que pensar, esta flecha lo que indica, es que desde el inicio de la enfermedad, supóngase que acá fue porque hay una infección bacteriana por una infección urinaria, todo este periodo que ustedes ven amarillo, ¿no es cierto?, la mujer está transcurriendo su embarazo totalmente en forma asintomática. Yo no me entero de nada y ella tampoco, no va a tener contracciones, no va a tener pérdidas, no tiene ninguna sintomatología que uno pueda pensar que algo se está gestando, que se está produciendo este fenómeno, salvo por supuesto que si es una infección urinaria que puede tener la sintomatología de una infección urinaria, yo tratarla y a lo mejor, si esa fue la causa, frenar este proceso. Pero llega un momento que todos estos factores de riesgo, algunos cuales son muy difíciles de modificar, por ejemplo, historia previa, una chica muy joven, si tiene bajo nivel socioeconómico, ¿no es cierto?, y otros que son mucho más modificables. Por ejemplo, yo puedo saber que una mujer, si ya tuvo un antecedente de bajo peso en la madre, la puede hacer engordar más, si está malnutrida la puedo mejorar, si hay una infección la puedo tratar, que no tome alcohol, que no se drogue, que no fume, ¿no es cierto?, que tenga una actividad física habitual, que no tenga alteraciones uterinas, miomatosis, enfermedad periodontal. Estas podrían ser modificables para disminuir los factores de riesgo y que no tenga esto. Pero lo importante es que desde que empieza cualquiera de estas enfermedades va a estar en un periodo de calma totalmente asintomático hasta que un día comienza, ¿no es cierto?, con clínica. ¿Con qué clínica? Bueno, de golpe esa mujer que está tranquila puede tener clínica como si fuera a empezar un preparto, un trabajo de parto. O sea, evidentemente va a tener un aumento de contracciones y puede tener modificaciones cervicales. Y si uno no actúa acá y no la frena, evidentemente eso va a llegar a que se produzca el nacimiento de un parto prematuro. Quiere decir que nosotros, evidentemente, si uno quiere hacer prevención, lo ideal es tratar de actuar antes de que llegue, ¿no es cierto?, acá a etapas clínicas, porque en ese caso ya va a ser mucho más complicado. Entonces, por supuesto, aquí ustedes tienen en este inicio de la enfermedad una serie, ¿no es cierto?, de, como ven ustedes acá, uno tiene que tratar de ubicar, de hacer una pesquisa de estas pacientes, ¿no es cierto?, como, por ejemplo, uno trata de hacer cultivos de ver que tenga la boca bien, que no tenga cultivos que tenga una vaginosis bacteriana, cultivos vaginales, que no tenga una infección urinaria, que el cuello esté largo, midiendo, por ejemplo, largo con ecografía, etcétera. O sea, que no tenga ninguna cosa que me oriente a mí
que pueda estar teniendo un parto, que va a tener un parto prematuro. Y en ese grupo, evidentemente, donde yo encuentre algún factor de riesgo, si yo estoy buscando algún factor de riesgo en una persona y encuentro un factor de riesgo, es para que si lo encuentro, tener alguna intervención efectiva. Lo mismo cuando yo hacía la pesquisa para preeclampsia, ¿por qué la hago? Porque si encuentro gente que tiene más riesgo para preeclampsia, sé que dándole aspirina de la semana 16 a la semana 36 voy a disminuir las preeclampsias severas. En este caso es lo mismo, yo trato de buscar quiénes tienen riesgo para parto prematuro, para tratar de hacer alguna intervención que disminuya la cantidad, ¿no es cierto?, la frecuencia de parto prematuro. Y en eso, cuando uno hace estas cosas, uno tiene que pensar siempre que puede actuar de tres maneras. O sea, yo puedo agarrar, por ejemplo, en la patología que ustedes piensen, que quieran, ustedes pueden hacer siempre una prevención primaria. Ahora estamos con prematurez, yo quiero evitar la prematurez. Bueno, yo puedo decir, soy ministro de Salud, y digo, bueno, ahora más, toda la gente de la Argentina va a estar bien nutrida, va a ganar buena guita, no va a fumar, no va a tener una escolaridad bárbara, no va a haber violencia familiar, no va a haber estrés, no va a haber nada. Ciencia ficción, ¿no es cierto?, no existe ni por broma y estamos muy lejos, así que eso es prevenir la enfermedad o daño en personas sanas, lo cual nunca hemos tenido éxito. O sea, realmente haciendo todas esas medidas se hacen, evidentemente, pero no hemos logrado nada efectivo en bajar la prematurez. Entonces uno dice, bueno, no puedo bajarlas a los 50 millones de argentinos. ¿Qué hago? Bueno, voy a hacer prevención secundaria, voy a buscar aquellos que tengan algún factor de riesgo importante para ver si en ese grupo, haciendo alguna intervención, puedo bajar el parto prematuro. Entonces, prevención secundaria es actuar sobre factores de riesgo. Consiste en identificar a las gestantes de alto riesgo para la amenaza de parto prematuro en estadios precoces, en lo que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería actuar acá, en las que tienen alto riesgo, evitar, ¿no es cierto?, que lleguen a este momento. Ahora, si se desencadenó esto que ahora vamos a ver, es una amenaza de parto prematuro, y ya hay síntomas, en ese caso yo ya estaría haciendo una prevención terciaria. Yo lo que haga acá no voy a evitar que nazca un feto prematuro, lo que puedo hacer es que nazca en mejores condiciones, en mejores lugares, con medidas que lo puedan favorecer si nace, o sea, que nazca mejor, ¿sí? Pero no voy a evitar la prematurez. Entonces, esto fue un poco lo que se trató de hacer y se investiga continuamente en obstetricia. En prevención primaria, ya les digo, no logramos nada, pero en prevención secundaria se empezó a pensar y se dijo, bueno, ¿quiénes son las que tienen más riesgo de tener un parto prematuro? Las que ya tuvieron un parto prematuro. Entonces dijeron, bueno, todas las mujeres que ya tuvieron un parto prematuro o una ruptura prematura de membranas antes de las 37 semanas de embarazo son candidatas a repetirlo. Entonces en ellas yo tengo que tratar de probar algo, a ver si en ese grupo, dándole algún elemento, puedo yo de alguna manera bajar la incidencia de prematurez. Entonces, ¿en qué se pensó? Se pensó en la progesterona. ¿Por qué en la progesterona? Porque la progesterona es la hormona de excelencia del embarazo. Sin progesterona, el embarazo empezaría y terminaría, porque el embarazo, la progesterona es la que mantiene, tiene una acción antiinflamatoria, tiene una acción que evita la degradación de las membranas ovulares y sobre todo tiene una relajación, produce la relajación de la musculatura uterina porque tapa los receptores de oxitocina durante todo el embarazo hasta que dice, bueno, no va más, lo libero para que se produzca el parto. Entonces se pensó que con la administración, que en algunos casos de mujeres que tenían antecedentes de parto prematuro, podría faltar progesterona o dándole progesterona, podía aumentarse esta acción protectora que tiene y evitar de alguna manera que se acorte el cuello y ir un parto prematuro. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se hicieron muchos trabajos y se vio que gracias a trabajos con grupos control y grupos, ¿no es cierto?, de embarazadas que tienen antecedente de parto prematuro y que no lo tienen, y se vio que dándole progesterona, de dos maneras, la que más se usa es la que ven en casos tos, la primera está un poco más discutida, se puede llegar a usar en poblaciones de alto riesgo, pero la más usada es progesterona por vía oral, 100 miligramos, o los comprimidos vienen de 100 miligramos, se puede dar 100 miligramos oral o 100 miligramos en óvulo por vía vaginal desde la semana 16 a la 36, o algunos dan 200 miligramos por día o 200 miligramos vía vaginal. O el caproato 17 progesterona, que es el produtón de pot del comercio, que interesa el nombre comercial, que viene en ampollas de 500, se da media ampolla por semana, también de la semana 16 a la 36. O sea, yo le estoy dando progesterona a estas mujeres y ¿qué se vio? Se vio que en aquellas que se les daba, ¿no es cierto?, progesterona de la semana 16-36, contra las que tenían el mismo riesgo, el mismo antecedente, y no se les daba, el momento del parto en la que le dábamos se producía mucho más tardíamente, o sea, se disminuía francamente la incidencia de parto prematuro. Entonces, ¿qué resultó? Bueno, resulta lo lógico, que si yo tengo una mujer con antecedentes de parto prematuro, ya estoy autorizado directamente en la semana 16 a empezar a darle 200 miligramos de progesterona, que es el Progest, la droga comercial, por boca o en óvulos vaginales. ¿Y eso va a prevenir toda la prematurez? No, ya les dije, no bajamos algo la cifra de prematurez y en este grupo lo vamos a bajar, pero la prematurez en general no la vamos a bajar, porque en este caso estaríamos actuando sobre las que tienen solamente una causa de déficit hormonal, no una causa infecciosa, por ejemplo. Pero es una medida que se descubrió y se puede usar.
Claro, si nosotros hacíamos solamente, buscábamos como factor de riesgo a aquellas que tuvieron un parto prematuro antes, un antecedente de parto prematuro, estaríamos dejando a las que más tienen partos prematuros, que son las que se embarazan por primera vez. Entonces se trató de buscar algo a lo largo del embarazo que mostrara alguna modificación. Por ejemplo, se probó contando la cantidad de contracciones que tenían las mujeres, a ver si las que aumentaban el número de contracciones en algún momento podía ser un signo que fueran a tenerlo, las pérdidas, algunas sustancias bioquímicas como es la fibronectina fetal, que esa se usa, que puede ser un predictor, pero lo más importante que se vio es que una mujer que tiene, ¿no es cierto?, evidentemente durante el embarazo el útero quieto, sin contracciones, con un cuello largo, formado, que tiene 3-4 centímetros, ese cuello de golpe no se dilata y se produce el parto prematuro. Eso ocurre solamente en los casos en que hay, por ejemplo, una incompetencia índico-cervical, que es una patología muy específica. Pero si no, realmente lo que se vio es que lo que lleva al parto prematuro es un proceso continuo en el cual el cuello uterino se va cortando de a poco. Entonces lo que se hizo fue, en algunos casos primero clínicamente, tactarlas reiteradamente. Eso podía producir infecciones porque ascenso de gérmenes, y además cuando uno hace un tacto toca la porción del cuello del útero que está intravaginal, pero no la parte que va más allá del fondo del saco, y entonces se recurrió a la ecografía transvaginal. Como muestra este dibujo, uno por ecografía transvaginal uno puede medir, acá las flechitas o los asteriscos están mostrando lo que queda del cuello. Es un cuello cortito, el cuello mide unos 3 centímetros, generalmente arriba de 30 milímetros, y en este caso mide 1,18, y incluso esto que se ve acá es la cabeza fetal apoyando, se ha formado una pequeña dilatación del orificio cervical interno, la membrana protruye, formando como un embudo, y esto evidentemente se vio que las pacientes que tienen un cuello acortado, cuanto más corto es, más riesgo de parto prematuro tienen. Entonces, muchos dicen que habría que medirlo en forma sistemática, no sé, toda la semana 14 a 16, y si se encuentra un cuello corto, que se dijo, bueno, vamos a probar en las que tienen cuello corto contra los que no lo tienen, y se vio que las que tienen cuello corto tenían más parto prematuro. Y después se dijo, bueno, vamos a agarrar las que tienen cuello corto y a un grupo le vamos a dar progesterona y a otro grupo no. Y se vio que en las que se le dio progesterona también era efectivo y llegaban a más término y tenían menos parto prematuro. Por lo tanto, lo otro que se puede hacer es ofrecer progesterona por vía vaginal a pacientes que, aunque no tengan antecedentes de parto prematuro, tengan un cuello que sea corto, menos de 25 milímetros. ¿Ok? O sea, que si yo tengo paciente que tiene antecedente de parto prematuro, le da progesterona. Si yo quiero ser una paciente primípara, primidigesta, que viene embarazada y quiero buscarlo, en algunos lugares se hace, en otros lados no se hace sistemáticamente, porque uno no tiene el recurso de medirle a todas las embarazadas eso, ni tiene la posibilidad de hacerlo. Pero si uno quiere hacerlo, se podría medir a las 14 semanas el cuello. Si es de menos de 25 milímetros, en ese caso también darle progesterona. Sean dos medidas que hoy se utilizan y nos permiten prevenir algún tipo de parto prematuro. Perdón. Pero no pudimos hacer nada y esta mujer, ¿no es cierto?, por la patología que sea, llega un día que comienza con sintomatología. ¿Qué sintomatología? Comienza con contracciones más de las habituales en determinado momento del embarazo, 28, 27, 25, 26, 30, 31, 32 semanas, o sea, antes de lo que debería, con algunas modificaciones cervicales, y se puede constituir lo que se llama el cuadro de amenaza de parto prematuro. No se produce parto prematuro, sino que hay riesgo o amenaza de parto prematuro, que es justamente cuando comienza en esta etapa. Acá ya nosotros nos fuimos de toda esta parte sintomática y ya estamos ante un cuadro clínico que hay que tratar en forma urgente. Entonces, ¿qué es una amenaza de parto prematuro? Bueno, es muy difícil de definir porque estaría entre una mujer que tiene un cuello largo, no tiene contracción ni nada, a un cuello dilatado con un trabajo de parto, se llama de 3-4 centímetros, que ya está, ¿no es cierto?, en franco trabajo de parto. Evidentemente, si yo espero a que ya esté en franco trabajo de parto, no lo voy a poder frenar nunca. Por eso, la amenaza de parto prematuro es interesante poder diagnosticarla, porque sería una etapa intermedia que yo veo que empieza a haber un amago de que se puede producir un parto prematuro y a lo mejor yo con determinadas medidas puedo frenarlo. Es muy difícil de definir. Salud Pública lo define cuando hay contracciones uterinas dolorosas, que el médico las puede darse cuenta poniendo la mano en la panza una vez que se pone realmente duro, que la frecuencia debe exceder los valores para la edad del embarazo correspondiente, y claro, esto es una verdad, esa tipo, se dice de perogrullo, pero en general se dice que es cuando hay entre 4 a 9 a 10 contracciones por hora, ¿no es cierto?, que la paciente la siente y se da cuenta que las tiene. Que hay cierta regularidad, cierta molestia, y la paciente, una vez que la pone en reposo, etcétera, empieza a tener contracciones en forma regular, que no debería, como si fuese, ¿no es cierto?, que estuviera entrando en un trabajo de parto. Empieza a tener eso y cuando uno la revisa encuentra también que hay modificaciones cervicales, un cuello que estaba largo, que estaba formado, que no estaba borrado. Borrado quiere decir que se acorta, se adelgaza, se afina, se empieza a borrar, que está borrado en un 60, 50%, ¿no es cierto?, y que tiene un poco una dilatación menor a 3 centímetros, menos de 4 centímetros. ¿Por qué menos de 3, 4 centímetros? Porque si fuera más de 3, 4 centímetros ya está en franco trabajo de parto y uno no lo va a frenar. O sea que es lo mismo que un embarazo de término. Cuando me dicen ustedes que una paciente está en trabajo de parto, supone que llega a las 39 semanas y está en trabajo de parto. Cuando tiene, ahí uno toma 3 contracciones en 10 minutos, no en una hora, regulares, dolorosas, rítmicas, y tiene un cuello con 3-4 centímetros de dilatación borrado en un 60-70%. Esa mujer está en trabajo de parto franco. Acá sería lo mismo en un trabajo de parto prematuro. Lo que pasa es que no puedo esperar eso. Yo tengo que tratar de agarrarla y diagnosticarla cuando está con una amenaza de parto prematuro.
entre que no tiene nada y no llegó a ese parto prematuro. Y si no hay tantas vueltas, si es tan difícil, es porque cualquiera de ustedes, como un residente mío, ¿no es cierto?, de segundo o tercer año, o yo, que tengo 30, 40 años de experiencia, le voy a errar un poquito menos, pero nos va a pasar lo mismo y vamos a diagnosticar muchas veces de más amenazas de parto prematuro y vamos a internar pacientes de más que no lo eran. Es muy difícil realmente darse cuenta de este momento. Pero bueno, es importante y si uno, ¿no es cierto?, lo detecta, tiene que tomar medidas inmediatas. ¿Por qué? Porque estamos con un feto muy chico y en ese caso, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de frenar. Como yo les decía, si estamos en, supónganse, 35 semanas, 36 semanas, y estamos con una buena neonatología, en un lugar con muy buena neonatología, y la mujer viene con contracciones y viene todo bien, probablemente uno lo deje de hacer, porque ya es un feto lo suficientemente grande, ¿no es cierto?, como para no tener problemas. No es lo ideal que nazca ahí, pero uno puede estar pensando, como decía antes, que hay un proceso que lo pueda jorobar adentro y entonces mejor que nazca. Si yo digo hay una amenaza de parto prematuro, esa paciente se interna. Lo primero, se pone en reposo, aunque no esté probado que reposo absoluto, a lo mejor absolutamente, se pide toda la rutina general y se completa, si la mujer no vino antes y no tiene todo lo que usted sabe que se pide en el embarazo, se hace un cultivo de vaginal y anal para estreptococo beta hemolítico. ¿Por qué? Porque seguramente si esto es antes de las 35 semanas no lo hizo, y una de las causas puede ser el beta hemolítico, se le pide un urocultivo también, se hace un control de ecografía, monitoreo, etcétera, para ver que el feto esté bien, que haya crecido bien, que esté todo en orden, y se hace un control de signos vitales para ver que no haya ninguna infección, o sea, que no tenga temperatura, que no haya un flujo feo, o sea, que haya signos de infección, de inflamación de las membranas oculares, que se llama coliamionitis, y que en ese caso, por supuesto, no valdría la pena frenar esto. O sea que la voy a internar, le pido toda esta sarta de cosas, y yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá yo no voy a frenar la prematurez, pero tengo que utilizar muy bien los días que gane. O sea, yo tengo que aprovechar 48 horas para hacer que este chiquito nazca con ciertas medicaciones que lo pueden favorecer porque es chiquito y que nazca en el mejor lugar. Entonces tengo que utilizar muy bien esos días ganados. El objetivo mínimo mío en esa amenaza de parto prematuro es frenarlo 48 horas. ¿Para qué? Bueno, primero, porque si estoy en un lugar, sin desmerecer a nadie, por ejemplo, que yo, en la punta, no sé, de una salita, en el medio de, no sé, de la cordillera, evidentemente no va a ser el mejor lugar para que nazca ese chiquito prematuro. Entonces, tratar de frenarlo para que me dé tiempo de transferirlo a un lugar de mayor complejidad donde pueda ser recepcionado. Lo segundo, le voy a dar corticoides, porque los corticoides pueden acelerar la maduración de los pulmones y si nace con los corticoides encima, su pronóstico va a ser muy diferente. Y voy a tratar también, si se larga el trabajo de parto, rápidamente, como no tengo el cultivo que me diga que es negativo, le voy a empezar a dar antibióticos, por ejemplo ampicilina, para evitar la sepsis neonatal precoz. Entonces, voy a utilizar bien esos días, ¿no es cierto?, ganados. Fíjense que esto es fundamental. La sobrevida neonatal es significativamente mayor en los transferidos in útero comparado con los ex útero. O sea, es mucho mejor tratar de frenarlo, dejarlo dentro de la panza y trasladar el bebé dentro de la panza, que hacerlo nacer y transferirlo después. La mortalidad va a ser mucho mayor para ese chiquito si lo hago o si lo transfiero después. Ahora, ¿por qué debía amadurar los pulmones? Bueno, desde hace años, los corticoides cambiaron la perinatología. El beneficio clínico es enorme. Reducen en un 50% la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria porque hacen liberar agentes tensioactivos de los neumocitos. Reducen la mortalidad neonatal. Disminuyen la incidencia de hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular por efecto antiinflamatorio. Reducen la necesidad de terapia con surfactante cuando el neonatólogo se lo dé por boca exógeno para mejorarlo. Responde mejor al mismo si ya tiene corticoides. Aunque estos beneficios son mayores por las 24 horas, en ciclos menores también pueden haber resultados, acá hay que darlos sí o sí. Y hacen que los chiquitos tengan una presión más estable en las primeras 24 horas. También se dice que disminuye la incidencia de enterocolitis necrotizante, la incidencia de ductus y de enfermedad pulmonar crónica. Y lo que es importante es cómo utilizarlos. Lo que no hay, ¿cuándo deben darse? Bueno, nadie discute que deben darse entre las 24 y las 34 semanas. Hoy ya se acepta desde las 23 semanas, le diría, hasta las 34 semanas nadie lo discute. ¿Por qué en ese lapso? Porque en ese lapso los pulmones no están maduros, ya hay neumocitos para estimular y pueden actuar. Se discute más entre las 34 y las 37, eso algunos también, y hoy también se acepta que se podrían llegar a dar. ¿Cómo se van a dar? ¿Cómo se usa? Entre 24 y 34 semanas, la vía de administración es siempre intramuscular. Intramuscular son 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas y ya les dije que si bien la acción mayor va a ser entre las 24 horas después de darlos y los 7 días, y aunque sea menos de 24 horas deben darse. ¿Qué es lo que más se va a dar? Hay dos que se usan. Uno es la betametasona, que es, ¿no es cierto?, el Celestone Crono 12, se llama el comercio Celestone. Son ampollas de 12 miligramos que tienen 6 miligramos de acetato de betametasona y 6 miligramos de fosfato de betametasona, y eso se da una inyección hoy y otra mañana, 12 miligramos. La otra que se puede usar, que ustedes conocen más, es el Decadrón del comercio, que es la dexametasona, que viene en ampollas de 4 miligramos. Entonces, para cumplir con estos 12 miligramos, en esos casos, si yo uso dexametasona, voy a tener que usar 4 miligramos cada 8 horas intramuscular hoy
y 4 miligramos intramuscular cada 8 horas mañana. 12 miligramos hoy, 12 miligramos mañana. Y así voy a completar los 24 miligramos, que es la dosis adecuada y que está probado que es la efectiva. O sea, betametasona, 12 miligramos hoy, 12 mañana, intramuscular, o dexametasona, decadrón, 4, 4 y 4, o sea, cada 8 horas hoy y cada 8 horas mañana. 12 y 12 en cualquiera de los dos casos. Eso va a actuar y es muy, muy importante administrarlos. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de la amenaza de parto prematuro lo más exacto posible? Porque yo no puedo usar 20 veces los corticoides. Antes, cuando yo entré al hospital, me acuerdo hace muchos años, le dábamos 48 horas y lo repetíamos semanalmente, porque el efecto se da entre las 24 horas y pierde efecto a los 7 días. Entonces uno tiene que tratar de dárselo a aquella paciente, el cual el efecto uno ve que van a ser entre los 7 y 10 días. Como uno no manda que muchas veces le erra, y por supuesto falta, y como uno, la amenaza de parto prematuro, uno le erra muchísimas veces, a veces no nace y uno se lo dio el cohete, pero bueno, uno no lo puede saber. Evidentemente no se pueden hacer ciclos repetidos múltiples, hoy no se acepta más de un ciclo de rescate, por lo menos 15 días después que se dio el primero. O sea, si yo tengo una mujer que es una amenaza de parto prematura la semana 25 y viene de vuelta con no nace, chiquito, logro frenarlo, etcétera, y viene de vuelta la semana 33 o 28, que sé yo, 29, le puedo hacer un ciclo de vuelta de corticoides. Pero no ciclos múltiples, pues se vio que dar muchos corticoides en el embarazo de esa manera puede disminuir el peso de los chiquitos, puede que nazcan fetos de menos peso y de menos peso cerebral, que puede tener consecuencias en el neurodesarrollo de los fetos, por lo cual estamos autorizados a un solo ciclo. Lo otro que muchas veces se da, ustedes lo vieron, que cuando está por nacer, lo otro que uno tiende a dar o debe darse es el sulfato de magnesio. ¿Por qué? Ustedes vieron el sulfato de magnesio que lo usamos para prevenir la preeclampsia severa, para prevenir una convulsión, una eclampsia, o lo usamos como tratamiento como anticonvulsivante. Bueno, justamente cuando se empezó a usar como anticonvulsivante o para prevenir la preeclampsia, alguien más lúcido que uno vio que cuando se le daba, ¿no es cierto?, sulfato de magnesio a un grupo de embarazadas, esos fetos de esas embarazadas, ¿no es cierto?, tenían menos problemas. Entonces, lo que se vio también es que tiene un efecto, se usa de la misma manera que en la preeclampsia, pero lo importante es que tiene un efecto muy importante como neuroprotector. O sea, los chiquitos que yo los hagan hacer y les haya dado, aunque sea la carga de 4 gramos oral en forma lenta, el bolo, ¿no es cierto?, porque vieron que para la preeclampsia se dan 4 gramos y después 1 gramo hora, o sea, 20 gramos el resto del día. Si uno puede darle el bolo nada más de 4 gramos antes de que nazca el parto prematuro, es un buen protector de neuroprotector. Y eso se hace entre las 24 y 32 semanas. No más allá, porque pues más allá de las 32 no sería necesario. O sea que todo esto, ¿qué quiere decir? Estoy tratando de que ese feto que tiene una amenaza de parto, que yo diagnostiqué, que supuestamente tiene una amenaza de parto prematuro, que lo interné, voy a tratar de transferirlo a un mejor lugar, de darle corticoides para que tenga un efecto beneficioso. Si se larga el parto, darle antibióticos para que no tenga una sepsis inatrapia por estrepto, y en el momento que ya veo que van a hacer, darle un bolo de sulfato como neuroprotector. Ahora, para hacer todo eso, yo tengo que ganar 48 horas. Entonces, para eso, yo lo que tengo que hacer es una terapia tocolítica, o sea, darle un tocolítico, un ultrainhibidor. Yo tengo que parar las contracciones, porque si no lo paro, los fetos van a nacer, inevitablemente van a nacer. Entonces, para lograr todas esas medidas, mi objetivo primario es retardar el nacimiento para la administración de glucocorticoides y para convenir la transferencia. ¿Cómo? ¿No es cierto? Bueno, con un ultrainhibidor. Por supuesto, si yo veo, ¿no es cierto?, en esa amenaza de parto prematuro, veo que la mujer tiene una infección intrauterina, tiene fiebre, tiene taquicardia fetal, tiene un flujo fétido, etcétera, etcétera, veo que hay signos de coriomionitis, no lo voy a frenar, sea la semana que sea, lo voy a dejar de hacer, porque si hay una infección intraútero, ese feto, ¿no es cierto?, peor, que lo deje ahí adentro. Tampoco lo voy a frenar si sé que ese feto, por ejemplo, tiene una agenesia renal o tiene un problema muy importante que después no va a vivir, más vale que nazca, ¿no es cierto?, si espontáneamente quiere hacerlo, no tiene ningún sentido seguir torturando a la madre. O si tiene una preeclampsia grave, tampoco. O otra indicación, feto materno urgente de parto, o si el feto está muerto, etcétera, por supuesto, en ninguno de estos casos voy a tratar, ¿no es cierto?, de frenarlo. Por supuesto, hay contraindicaciones leves, que vamos a ver después, que son ya más que nada para los ultrainhibidores. O sea que yo voy a darle un ultrainhibidor. ¿Cuál sería, ¿no es cierto?, el ultrainhibidor ideal? Bueno, el ultrainhibidor ideal sería el que retrase el nacimiento, por lo menos 48 horas, para que yo le pueda dar los corticoides, antibióticos y todo lo que quiero para mejorarlo. Por supuesto que disminuya el parto prematuro, que evite que se haga, por lo menos antes de las 34 semanas, que disminuya la mortalidad perinatal y que no tenga efectos colaterales para la madre, ni para el feto, ni el neonato. Este no existe. Todos tienen alguna broma, todos tienen algún problema al administrarlos. Hay montones de tocolíticos. Fíjense que hay algunos que no son farmacológicos, como el reposo en cama, que es bastante discutido. La abstención del coito y sobre todo el orgasmo, pues se piensa que puede también, en alguna manera, evidentemente es una mujer que está con un parto prematuro, le vamos a pedir que no tenga relaciones, ¿no? Hidratarla, la hidratación oral o parenteral, algunos dicen que podría tener algún efecto. Pero farmacológicos hay varios. El primero que viene en la lista del etanol es el chupli, es el cognac, cualquiera de esos. Es un muy buen ultrainhibidor. El problema es que la dosis de ultrainhibición es la dosis de mamúa. O sea que hay que ponerse una buena, otra que preboliche. Hay que entonarse lindo, ¿no es cierto?, como para que haga, ¿no es cierto?, un efecto. Por lo tanto, evidentemente no se usa, porque teníamos a todas las pacientes en la sala borrachas. No va. Todo el resto
El segundo, el sulfato de magnesio, se ha dejado de usar como autoinhibidor. ¿Por qué? Porque ya lo usamos como neuroprotector, entonces no podemos usarlo para dos cosas. Y sí, fundamentalmente se usan entre los 4 grupos, que son los bloqueadores de los canales del calcio, los antagonistas de la oxitocina, antiinflamatorios no esteroides, RAINES, y agonistas betamiméticos, que ahora vamos a ver. El grupo más usado son los beta-agonistas, los beta-adrenérgicos. Ustedes creo que se acuerdan de fármaco, linda materia, que, en la cual, ¿no es cierto?, se me robó todo para pasarla, que realmente hay receptores en el organismo, beta 1 y beta 2. Pero no hay drogas selectivas específicas de beta 2. Todas tienen cierta acción beta 1, que sobre todo está en el corazón, que es lo que no queremos, en pulmón y en otros lugares. Entonces, todos actúan sobre los receptores beta 2, produciendo relajación en el músculo liso, pero también de rebote van a actuar, ¿no es cierto?, los beta 1, que sobre todo donde uno menos quiere que actúen, es a nivel cardíaco. Y también lo van a hacer a nivel beta 2, en los bronquiolos, etcétera, que tampoco uno quiere que actúen. Pero bueno, este rebote pasa. Por lo tanto, es una droga, ¿no es cierto?, que se usa mucho porque es la más frecuente, la más barata, la que más se usa en el país. Hay muchísimos, está la isoxsuprina, está la noradrenalina, acuérdense, son muchos, pero en el país la que más se utiliza en general es la ritodrine, que el comercio es el Ritopar, que se ponen 2 ampollas en un frasco de 500, y lo que se hace es pasar, ¿no es cierto?, el goteo. ¿Hasta cuándo? Bueno, el límite del paso uno lo va midiendo, uno abre el goteo muy despacito, va pasando a 7 gotas por minuto, y lo puede ir aumentando, viendo que disminuya las contracciones, sería lo deseable. Y lo indeseable, o máximo, la dosis permitido máximo, es hasta que la madre, ¿no es cierto?, tenga 120 pulsaciones por minuto, porque produce una taquicardia fetal muy importante, y por lo tanto, no más de 120 por minuto. O sea que es una droga muy útil, se usa mucho, pero tiene contraindicaciones. No puede usarse en cardiópatas, no puede usarse en diabética porque es hiperglucemiante, no puede usarse, ¿no es cierto?, en el asma, etcétera. O sea, es una droga que hay que tenerle respeto. Si es una cardiópata, si esta está contraindicada, otra de las que podríamos usar son los antiinflamatorios no esteroides. De esa familia son todos inhibidores de la prostaglandina sintetasa, que son las que producen las prostaglandinas, que producen las contracciones, y ahí está la aspirina, pero la que más se usa ahí es la indometacina. La indometacina, que es el IM75 del comercio, y se puede usar por vía rectal o por vía oral. Nunca se debe usar más de 48 horas. En realidad, todos los tocolíticos están probados, cualquiera que sea que ustedes usen, que tienen la facultad de frenar el parto por 48 horas. Si ustedes lo dejaran más tiempo, no tendría sentido. En realidad, uno los usa para frenar las 48 horas y ejercer todas las medidas que uno quiere hacer. En este caso, sería la indometacina por vía rectal o por vía oral, 100 miligramos hoy, 100 miligramos mañana. El problema es que la indometacina tiene efectos colaterales importantes. Está contraindicada en la acidez, en la úlcera, puede dar sangrado, trombocitopenia, broncoespasmo, daño renal, un efecto antipirético enmascarador si la mujer tiene alguna infección en las membranas. Y en el feto es capaz de bajar la diuresis fetal y producir oligoamnios y cierre prematuro del ductus, hipertensión pulmonar, por lo cual, ¿no es cierto?, está contraindicada o su uso está limitado a fetos, a embarazos de menos de 32 semanas, con función renal normal y líquido amniótico normal, no más de 48-72 horas, hay que ver antes el líquido amniótico y suspenderlo si uno ve que baja el líquido o anteparto inminente porque pueden provocar el cierre, ¿no es cierto?, del ductus. O sea que en este caso si usamos son 100 miligramos hoy, 100 miligramos mañana, oral o rectal y solamente 48 horas y antes de las 32 semanas. Más de las 32 semanas no se debe utilizar. Vía rectal o viral, 100 miligramos, máximo 48, 3 días, no se recomienda su uso después de las 32 semanas. Otro grupo que pueden usar son los bloqueantes de los canales cálcicos, que el más usado es la nifedipina, que tampoco hay actualmente en la Argentina, es más conocido como la Adalat y se usa más como antihipertensivo porque bloquea los canales del calcio y puede dar un efecto hipotensor importante. Justamente la hipotensión y la cefalea son los dos efectos adversos más jorobados que puede llegar a dar. Nunca debe usarse menos que nadie con el sulfato de magnesio, pero nunca debe asociarse un tocolítico con otro. Si ustedes tienen una amenaza de parto prematuro, le dan un tocolítico y no actúa, no mejora, lo que uno tiene que hacer es sacar ese tocolítico y colocar otro. Pero nunca sumar dos, porque pueden sumar efectos colaterales indeseables. Como se da, no me interesa que sepan la dosis exacta, nunca debe usarse por vía sublingual, sean 10-20 miligramos cada 20 minutos, hasta un máximo de 60 en una hora, y después se dan 10 o 20 cada 6-8 horas. Ahora uno le da 10 o 20 miligramos, espera una media hora, a ver si eso hace desaparecer las contracciones, si no puede agregar ¿no es cierto?, otros 20, y así tratar de establecer la dosis, que esa dosis máxima se repetirá cada 6 a 8 horas. Vigilar estrictamente la presión, porque puede ser hipotensor. O sea, fíjense que todos tienen un efecto colateral, no sé, de alguna forma indeseable, ¿no? Y el mejor de todos es que es el atosiban, es el Tractosile del comercio del laboratorio Ferring, el atosiban, es un antagonista de los receptores de la oxitocina, que la particularidad de que puede bloquear los receptores de la oxitocina, es el mejor, pero es el más caro. Un tratamiento de estos equivale, ¿no es cierto?, a 20 tratamientos con beta-adrenérgicos. Lo usamos, sí, lo usamos mucho, porque se usa mucho en cardiópatas, se usa mucho en diabéticas, se usa mucho en embarazos muy chicos, cuando hay hemorragias o algún problema importante, es la droga, ¿no es cierto?, a elegir.
porque tiene muy pocos efectos colaterales. Sobre la madre y sobre el feto se tolera muy, muy bien. Es difícil, no me importa que sepan cómo se da, fíjense, este cartel está en partos, es muy difícil la forma, ¿no es cierto?, de administrarlo. De 3 pasos, bueno, no interesa, pero es endovenoso y se puede mantener por varios días, pero es complejo y caro. Ahora, en todo esto que hemos visto, ¿no es cierto?, si evidentemente, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que nosotros diagnostiquemos la amenaza de parto prematuro, le demos un nutroinhibidor, le pedimos los análisis, le internamos, le damos el nutroinhibidor, le damos corticoide por la duda, le damos el antibiótico, le damos todo, a las 48 horas no nace, lo frenamos, anda bien, vemos que se le van las contracciones, etcétera, etcétera, la mandamos a la casa. Nosotros antes de mandar a la casa muchas veces le medimos el largo del cuello, pues el cuello es bien largo, más de 30 milímetros, lo más seguro, por el vaginal, que haya sido una amenaza, una falsa amenaza de parto prematuro, y le internamos un poco al cuello. Entonces, por eso lo miden antes. Bueno, porque es imposible en la guardia medir el cuello travaginal y tener una ecografía travaginal a 24 horas para que le haga a todas las mujeres, ¿no es cierto? Pero muchos que tienen dudas si es una amenaza de parto prematuro, le miden el cuello. Con el cuello de más de 30 milímetros, difícilmente es una amenaza de parto prematuro, a veces la dejan en observación, etc. Pero bueno, una es que tengamos éxito, lo frenamos, no se hace el parto prematuro, no tiene contracciones, tiene un cuello largo, la mandamos a la casa sin medicación y pasó el episodio. El otro es que le saquemos de golpe, ¿no es cierto?, el nutroinhibidor, todo, le dimos toda la parafernalia y vuelva a tener, ¿no es cierto?, vuelva a tener contracciones. Y la otra es, ¿no es cierto?, que evidentemente fracasemos y se haga el parto prematuro. Ahora, ¿por qué? Si retardo de nacimiento no disminuye el amor y mortalidad perinatal, bueno, porque lo dimos medio tarde, porque el proceso que ya está provocando todo ese parto prematuro, que era la parte amarilla de la flecha, todo eso nosotros no vamos a actuar, ya lo dañó al feto, ya eso no lo vamos a poder evitar, porque actuamos tarde, etc. Ahora, ¿qué fármaco elegimos para como nutroinhibidor? Bueno, eso depende, y esto es verdad, depende de que uno tenga, depende de la experiencia que tenga el equipo, la cancha que uno tenga, la posibilidad de usar uno u otro, se van a usar unos u otros a ellos. Una de las posibilidades que yo le dije es que le metamos un nutroinhibidor y eso, evidentemente, ¿no es cierto?, no funcione o, de alguna manera, siga, ¿no es cierto?, con contracciones. Entonces, si nosotros ponemos el nutroinhibidor y sigue con contracciones, nosotros tenemos que pensar 2 cosas. Primero, que ese nutroinhibidor no es efectivo. Segundo, podemos pensar que acá hay una infección importante adentro, que por más que nosotros le metamos lo que le metamos, está la infección, que está tan irritado el útero que van a ser igual. Hay que pensarlo. O sea, hay que descartar una infección ovular, que ¿cómo se puede hacer? Bueno, clínicamente lo que uno ve es que hay fiebre, es que hay flujo fétido, es que hay taquicardia fetal, que la madre puede estar taquicárdica, leucocitosis, etc. En ese caso, ojo, porque si hay una coriamionitis, uno lo dejaría nacer. Y lo otro es también tratar de descartar que no es un desprendimiento de placenta, que ustedes vieron, a veces puede dar contracciones, en general puede dar un flujo amarronado, una pérdida de masa amarronada, más sanguínea, pero puede a veces engañarlo. A veces hay que hacer una ecografía y uno puede ver un hematoma retroplacentario. Pero si uno piensa que no hay nada de esto, uno puede poner otro tocolítico y ver. Pero si realmente sigue, no sé, también contracciones mucho tiempo, uno tiene que pensar que eso está infectado y muchas veces lo dejamos evolucionar. Cuando se va de alta, bueno, yo les decía, lo que hacemos a veces es medirle, ¿no es cierto?, la longitud cervical, si es más de 30 nos quedamos más tranquilos, y cuando se va de alta no le damos ninguna droga para que tome, aunque van a ver que muchos le dicen que tome por boca, algún Duvalirán o algo, no está probado que los tocolíticos actúen más allá de las 48 horas. O sea que eso es, no sé, todo lo más importante. A ver. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, que es bastante complejo. Yo tengo una pregunta, doctor, pero de otro Sí. tema. No entendí bien qué era procúbito de cordón. La comunicación de cesárea. No te escuché. Que no entiendo qué es procúbito de cordón, que lo leí en las indicaciones de cesárea. Sí. No, eso es en todas las la cabeza tiene que estar en contacto con el cuello del útero, en contacto con la bolsa. O sea, entre la cabeza y la bolsa no te cabe nada más que líquido amniótico. O entre la cola, si se ocurre venir de cola. Ahora, si el feto entre la cabeza y la cola, entre la cabeza y las membranas, ¿no es cierto?, mete algo, por ejemplo, se le mete el cordón, eso es un procúbito de cordón. Está el cordón por delante de la cabeza. Cuando yo la tacto, voy a romper bolsa, por ahí toco algo que se desliza, que si lo aprieto, ¿no es cierto?, entre los dedos late al mismo ritmo que el feto, ¿no es cierto?, y puedo pensar que es un cordón. Lo que voy a hacer es no romper la bolsa nunca, porque me puede pasar que una prosidencia, o sea, que se me venga el cordón antes, ¿no es cierto?, que la cabeza del feto, y eso es un accidente muy importante porque puede darle un paro cardíaco al chiquito. Si pasa eso, me tengo que agarrar el cordón con la mano, meterlo, llevarlo atrás del feto, y si veo que se me viene de vuelta, quedarme con la mano ahí hasta que alguien tenga la decencia de ir a operar a la mujer y sacarle el feto por arriba, y yo tengo una hora con la mano metida adentro. O sea que todo lo que es procúbito es procúbito de cordón, si el cordón se mete entre la cabeza y las membranas. Procúbito de mano, si se le ocurre meter una mano ahí. Procúbito de pie, se hace eso. Con bolsa íntegra. Con bolsa rota, es prosidencia de mano, prosidencia de cordón, prosidencia de pie, etc. ¿Se entiende? Sí, gracias, doctor.
Cualquiera de esas cosas, por supuesto, no es deseable, porque lo lógico es que salga primero la cabeza, lo que sea, todo el feto, y después venga la placenta, el cordón y todo lo que venga. Lo importante de este tema es realmente, es muy difícil saber lo que es una amenaza de parto prematuro, que tengan el concepto en la cabeza, nadie pretende que la diagnostique, pero que entiendan que es importante porque esto, por ejemplo, en un médico generalista, en un médico que no hace obstetricia, cuando yo voy a dar una clase, no sé, qué sé yo, por decir algo, Capitán Sarmiento, en algún lugar en Chubut, más cerca de la cordillera, en algún lugar así, a un médico generalista. Yo lo único que voy a pretender es que pueda darse cuenta que es un embarazo chico y que si él, cuando ya la está mandando, por ejemplo, de ahí a Comodoro Rivadavia, que lo tiene más cerca, 300 kilómetros de una ambulancia, porque tiene mayor complejidad, que realmente ya, si yo la recibo y veo que ya le dio 12 miligramos de un corticoide, que ya le enchufó ampicilina por las dudas, que me la está mandando, yo digo, este tipo ya a ese feto le hizo ganar un montón de horas, porque aunque nazca, ya va a tener cierto efecto beneficioso. O sea que es muy importante conocer, ¿no es cierto?, alguna de esas medidas. No sé si tienen alguna duda más. Si no, quiero ver si les puedo. Porque tengo que dejar de presentar. Tampoco. ¿Qué hace esto? Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí se ve. Este es el otro tema que es cortito, no se preocupen, que es rotura prematura de membranas, que es primo hermano del otro en algunos aspectos. ¿En embarazos de término o de pretérmino? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir que hay una rotura prematura de las membranas? Evidentemente, es la extracción del saco amniótico antes del inicio del trabajo de parto. Y si es antes de las 37 semanas, va a ser una rotura prematura de membranas de pretérmino. O sea, antes del trabajo de parto hablamos de membranas siempre. Cuando hay trabajo de parto hablamos de bolsa. Esa es la diferencia. Es la misma cosa. Es corion y el amnios. Nada más que antes del trabajo de parto es membrana y después es bolsa. La rotura prematura de membranas es la rotura de las membranas ovulares antes de que empiece el trabajo de parto. Que no es bueno. ¿Por qué? Porque las membranas que van a ser la bolsa protegen de infecciones, hacen que el líquido amniótico y la membrana misma ayude a la dilatación y favorece todo el trabajo de parto. O sea, que se rompe antes, evidentemente no va a ser bueno. Por supuesto que va a ser distinto que se rompa a las 39 semanas, 37 semanas, 38 semanas, que se me rompa a las 22 o a las 24. Cuanto más chico sea en un prematuro, el problema va a ser mucho más grande. Porque el problema de la prematurez, al no dar las membranas, el gran problema que se va a asociar es la infección. El feto no tiene más esa capa que lo proteja y el ascenso de gérmenes del lado vaginal puede ser muy importante. Los factores de riesgo son los mismos que vimos, exactamente los mismos que vimos para prematurez, y las causas, ¿no es cierto?, son las mismas. El problema es, como yo le digo, ¿qué puede pasar? Que den infección intrauterina, y eso le da una sepsis neonatal y al feto y a la madre una endometritis después, que, como bien decías vos, si se rompen las membranas hay una prosidencia del cordón y el feto se asfixie, pues se rompen y se puede escapar el cordón si está en un procúbito o está muy alta la presentación, colarse el cordón, por ejemplo. Que haya poco líquido, porque se pierde el líquido amniótico, y entonces eso se da en el segundo trimestre, y el embarazo está mucho tiempo con poco líquido, puede darle deformidades, ¿no es cierto? E inclusive, peor que eso, puede hacer que el feto necesita líquido, porque continuamente dentro del útero traga y aspira el líquido, y eso hace que desarrolle el intestino, que desarrolle los pulmones. Un feto que rompe las membranas muy precozmente puede tener una hipoplasia pulmonar, y en ese caso no desarrollar los pulmones, y evidentemente terminar, cuando nace, morirse, porque no los puede ya desarrollar. Puede terminar con un prolapso cordón, como decíamos, un desprendimiento de placenta o un parto pretérmino. O sea, las complicaciones a esa rotura de membranas son muchísimas. Por supuesto, lo primero es diagnosticarlo. Es muy importante. El diagnóstico, muchas veces, la mayor parte de las veces, se hace simplemente con interrogatorio. Una mujer que viene y dice, doctor, me mojé toda. No sé qué me pasó, estaba así y de golpe, puff, me hice pis, me mojé, ¿no es cierto? Y refiere que ha perdido líquido por vía genital. O es líquido amniótico, o es pis, o es flujo. No hay muchas más variantes a ese nivel. Y muchas veces, simplemente, al colocarle, ¿no es cierto?, al hacer una inspección o al hacer una especuloscopía, un espéculo, con un espéculo estéril, ¿no es cierto?, no un tacto, un espéculo, poner un espéculo estéril, uno lo abre y puede ver a veces que por el cuello del útero viene líquido amniótico. Listo, ya está hecho, ¿no es cierto?, el diagnóstico, no hace falta tractarla, no hace falta más nada, porque cuanto menos la tracten, el tacto en sí va a llevar gérmenes hacia el cuello del útero y lo pueden infectar. Entonces, simplemente a veces con la anamnesis y con la especuloscopía uno puede ver cómo está el cuello uterino, certificar el diagnóstico y hacer lo primero que tiene que hacer antes de cualquier cosa, que es hacer una toma de muestra, ¿no es cierto?, vaginal y anal para el streptococo beta hemolítico si esta mujer no la tuvo. Si esto es una rotura prematura de membranas, a las 39 semanas ya va a tener hecho el cultivo, y si el cultivo era negativo, bueno, se largará el parto a 39 y no me importa y no le voy a hacer nada. Pero si es de 35, 34 semanas le tengo que hacer ese cultivo. Puede ser que con la anamnesis y mirando con espéculo, yo no lo diagnostico. Hay una prueba que parece muy bruta, muy burda, usted va a ver que hay un microscopio ahí en partos, en los consultorios. Lo que uno puede hacer es, con una espátula de aire, que la usa para Papa Nicolau o cualquiera de ellas, esa de lado, ¿no es cierto?, de madera terciada, tomar una muestra del cuello del útero, extenderlo por un portaobjetos, uno lo deja secar rápidamente, lo pone en el microscopio, y si en el microscopio, ¿no es cierto?, se ve una imagen como la que ven acá en la figura A,
o ve, ¿no es cierto?, en imagen en hoja derecho, es bien así, en hoja derecho, si se ve esta imagen, esto es 100% patognomónico del efecto de los estrógenos que han salido del líquido amniótico y de que hay una ruptura prematura de membranas. Esta es la prueba de cristalización. Si la cristalización, así, en hoja derecho, es positiva, me hace el diagnóstico. O sea que yo puedo, en caso de duda, tomar una muestra y si veo que realmente hay esto, me voy a quedar tranquilo de que es una ruptura prematura de membranas. Otra prueba que se puede hacer es poner una tirita de un papel de nitracina que cambia con el pH. El pH, no sé, todo líquido amniótico es más alcalino que el de la vagina. Entonces, normalmente la vagina se va, si yo lo pongo y se mantiene amarillo, ¿no es cierto?, no hay una ruptura de membrana. Pero si realmente esto se me torna así azulado, uno puede ver que hay un pH más alcalino y esto porque ha cambiado el pH de la vagina y hay una ruptura de las membranas. Y hay, ¿no es cierto?, otras pruebas más sofisticadas con, por supuesto, anticuerpos monoclonales, etcétera. Pero con estas pruebas, simplemente con la especuloscopía y con la cristalización, el 98% de las veces llegamos a un diagnóstico. Hecho el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? Primero, internar a la embarazada, con reposo absoluto, alimentación libre y apósitos estériles. Estériles, porque el problema acá, ¿por qué reposo? Al principio, porque al estar incorporada, si realmente la cabeza no hace buena presión, puede tener un procúbito, una prosidencia. En este caso, porque las membranas ya están rotas. Y apósitos estériles, porque no tiene la protección y puede, ¿no es cierto?, infectarse. Higiene vulvoperineal, con agua, simplemente, eso es lo del coso. Y controlar muy bien los signos vitales para ver que no tenga signos de corioamnionitis. Como he dicho, eso es la corioamnionitis. Corioamnionitis es la infección del corion y el amnios. Y para nosotros es terrible, porque cuando hay una corioamnionitis, que se diagnostica por fiebre, repito, taquicardia materna, taquicardia fetal, flujo fétido, leucocitosis. Si yo tengo esos síntomas y pienso en la corioamnionitis, no me importa la edad gestacional que sea, aunque sea muy chiquito, lo voy a sacar. Porque si no, va a terminar infectándome a la madre y se va a morir el feto y puede pasarle algo a la madre. O sea que eso le va a interrumpir el embarazo automáticamente. Por eso voy a controlar tanto la temperatura, el pulso, los glóbulos blancos. Voy a hacer un monitoreo fetal, más que para estar bien, para ver que el feto no esté taquicárdico, porque eso puede darme una idea de que hay una corioamnionitis. Una ecografía obstétrica no diagnóstica, para ver si hay poco líquido, porque si hay poco líquido eso no es el diagnóstico, para poco líquido por otra cosa, sino para ver que el feto sea de buen tamaño, que esté toda la salud fetal bien. Doppler no hace falta en estos casos hacerlo. ¿Y cuál va a ser la conducta? Bueno, y el laboratorio que le voy a pedir todo el hemograma completo, recuento de fórmulas, etcétera. Algunos dicen que a 48 o 72 horas no tiene mucho sentido porque el diagnóstico es más clínico. Ojo, si uno le dio corticoides para madurarlo, porque eso puede levantar y dar una leucocitosis los primeros 3 o 4 días. Le voy a hacer un urocultivo, si es, ¿no es cierto?, también para ver si no tiene una infección urinaria, y si realmente es muy chico, si es de pretérmino, evidentemente también, y no tiene el cultivo, le voy a hacer el cultivo para estreptococo beta hemolítico. Si estoy entre 24 y 34 semanas de gestación, con escasa, moderada contractilidad y sin clínica franca de parto prematuro, entonces lo que le voy a hacer también es, por la duda lo voy a madurar. ¿Por qué lo maduro? Lo maduro porque al romperse las membranas, uno de los riesgos es que atrás de eso se desencadene el trabajo de parto. Ya les dije que una causa de parto prematuro, el 25% de la ruptura prematura de membranas de pretérmino. Entonces, de entrada, también hacemos, está entre 24 y 34 semanas, corticoides. Acá tras dosis, bien, como yo les decía, antes betametazonas 12 miligramos, una ampolla intramuscular cada 24 horas, 2 dosis en total, o sea, 24 miligramos, Odexa, que es el tecadrón, 4 miligramos, o sea, una ampolla cada 8 horas intramuscular, 3 hoy y 3 mañana, 24 miligramos también. Y lo que voy a agregar, que es fundamental, son antibióticos. Uno nunca tiende a dar antibiótico previamente, porque dar un antibiótico en forma profiláctica, es como tirar un tiro al aire a ver si algún bicho o una paloma pasa y le pego, no tiene sentido. Lo único sí, por supuesto, se usa medicina en muchos casos, por ejemplo, cuando uno hace una cesárea, hace 2 gramos de cefarotina, ¿no es cierto?, pero es una dosis para los gérmenes más comunes, porque uno disemina al cortar la piel, y en este caso, uno hace antibióticos por 2 cosas. Una, porque uno no sabe si tiene un estreptococo beta hemolítico. Yo le tomo el cultivo, ni bien viene, ¿no es cierto? Si está antes de 35 semanas, le tomo el cultivo, pero puede haber un estreptococo. Entonces, por las dudas, yo empiezo con ampicilina, que es lo que se usa para el estreptococo, 2 gramos endovenosos. Le doy 2 gramos endovenosos y lo voy a seguir, ¿no es cierto?, como dice acá, 1 gramo a las 4 horas y luego una dosis, para que sea más fácil, puedo usar 2 gramos cada 8, lo mismo. O sea, 2 gramos de entrada y después 1 gramo cada 4 horas. Endovenoso siempre. ¿Eso para qué? Para el estreptococo. Y le agrego acitromicina, 1 gramo, en un solo día por boca, o 500 miligramos hoy y 500 miligramos mañana. ¿Por qué acitromicina? Porque se vio que la eritromicina, o sea, los macrólidos o la acitromicina, puede disminuir lo que se llama el periodo, aumenta el periodo de latencia. ¿Qué quiere decir eso? Aumenta el periodo entre que se rompieron las membranas y el momento que se produce el parto. O sea que alarga, beneficia, como para que no se haga el parto tan rápido. Entonces, le doy eso de entrada. ¿Qué va a pasar? A las 48 horas, yo voy a tener el resultado del cultivo. Si a las 48 horas yo tengo el resultado del cultivo vaginal y rectal, y el estreptococo grupo B es negativo, suspendo la ampicilina, suspendo todo. No le sigo dando más ampicilina, le saco el suero y adiós. No le doy más nada, porque ya no la tengo, ya la prevení, etc. Si no hay cultivos, ¿no es cierto?, y yo no sé si hay un estrepto, entonces a las 48 horas le saco la vía endovenosa y le puedo pasar amoxicilina, 250 miligramos cada 8 horas, 7 días. Continúo 7 días. Y a los 7 días lo voy a cortar. O sea, que esa mujer entró. ¿Y de qué va a depender la conducta? La conducta va a depender fundamentalmente de una rotura prematura de membranas de la edad gestacional.
de la edad gestacional. Si estoy de 37 semanas, les diría, si estoy de 35 semanas para arriba, 35 para arriba, el riesgo que haya una infección porque estén las membranas hace que el riesgo de dejar el feto intraútero sea mucho mayor que el de inducirlo y sacarlo. ¿Se entiende? O sea, de que uno realmente lo saque, porque si uno no lo saca, puede tener, ¿no es cierto?, más riesgo de que eso ocurra. Entonces, arriba de 35 semanas, uno espera en general 12 horas, muchas veces solo, espontáneamente, al haberse roto las membranas, se desencadena el parto, empieza el trabajo de parto y mejor uno lo deja seguir. Si no se desencadenó en 12 horas, uno estimula, ¿no es cierto?, con oxitocina o con prostaglandina, ya van a ver cómo se hace la inducción, y se va a producir, o uno tiende a sacarlo y a desencadenar el trabajo de parto. Si está por debajo de las 34 semanas, yo voy a tratar, y no hay signos de infección, no hay una enfermedad asociada grave, no hay ninguna cosa por el estilo, yo voy a tratar de esperar, mientras no haya infección, y tratar de llegar a las 34 semanas, 35 semanas mínimo, donde ahí sí lo voy a inducir y lo voy a dejar nacer. Por eso ahí, en ese caso, es donde le voy a dar antibióticos, donde le voy a dar los corticoides, y la voy a vigilar muy de cerca para evitar ver si tiene o no infección. O sea que la conducta va a depender fundamentalmente de ese tema, de la edad gestacional. ¿Le voy a quitar las contracciones? En general, si no tiene contracciones, no. O sea, si además de la rotura prematura de membrana tiene un cuadro de amenaza de parto prematuro y está por debajo de las 35 semanas, sí, por ahí le haré un tocolítico. Pero si no, no. Si está por encima de las 35 semanas, ya que no, pues lo dejaríamos nacer. Y si no hay contracciones, no necesito darle ningún tipo de tocolítico. Simplemente la dejo en reposo, controlo que no haya infección, le doy los corticoides, le doy los antibióticos una semana y espero. ¿Qué espero? Espero que se prolongue lo más posible sin que haya infección, tratando de llegar lo más lejos posible. Cuando son embarazos de 28 semanas para arriba, 27, que se rompen las membranas, en general uno puede llegar a una edad gestacional aceptable y sacarlo. En lo más chiquito, cuando se dan en 22, 23, 18, 19, 20 semanas, en general es muy bajo el porcentaje de éxito, terminan infectándose y uno lo tiene que inducir, o termina el feto, muriéndose por infección y entonces uno interrumpe el embarazo y se desencadena el parto, pero es muy difícil que lleguen a término, y los que llegan cuando están mucho tiempo con membranas rotas, como yo les decía, muchas veces no pueden desarrollar los pulmones y pueden tener consecuencias importantes. Por eso, cuando son embarazos menores de 32 semanas, la conducta entonces, o menores de 34, les diría que es lo más fácil, la conducta es expectante hasta que haya madurez. Si hay coriomionitis, desprendimiento de placenta, una restricción de crecimiento que altera la salud fetal, alteración de la salud fetal, etcétera, etcétera, el parto se va a interrumpir a cualquier edad gestacional. Entre 32 y 34, o cumplidas, ¿no es cierto?, cuando ya haya cumplida la maduración, uno podría inducirlo como a las 35, y si se produce en vaso mayor de 34, uno, como yo les decía, lo deja evolucionar y o induce si no se desencadena solo. En las que son de término mayores de 37 semanas, evidentemente lo que uno hace es, se interna, se confirma la rotura de las membranas, se verifica que esté de cabeza, se descarta que haya una infección, se hace un monitoreo para ver que esté todo bien, y lo que en general se hace es, ¿no es cierto?, inducirlo. Esperar 8 horas, 9 horas, en general a las 37, 38, 39 semanas, cuando se rompen las membranas antes, enseguida a las horas comienza el trabajo de parto, y si no, uno le va a poner oxitocina para que tenga contracciones, o alguna prostaglandina para madurar el cuello y que esto se desencadene. Y en ese caso uno le da antibióticos o ampicilina solamente si el cultivo que le hizo a las 35 semanas era positivo para estreptococo B. Si uno no tiene el cultivo o no se lo hizo, uno se lo pone por las dudas. O sea que en la rotura prematura de membranas, lo importante acá es diagnosticarla con la anamnesis y sospecharla, ¿no es cierto?, con una cristalización o viendo algo en el espéculo, y la conducta va a depender de la edad gestacional. Si es de más de 37, uno espera, y si no se desencadena, lo induce para que nazca. Si es de más de 35, 34 también, ¿no es cierto?, uno lo va a inducir. Y en lo que son de pretérmino, uno le pone antibióticos, le pone interna, uno le toma todos los cultivos necesarios, etc. Y si no hay signos de infección ni ninguna alteración fetal, uno va a esperar hasta la madurez. ¿Cómo? Haciéndole maduración pulmonar, dándole antibióticos y reposo y esperar. Y si hay alguna alteración de infección o algo, uno lo interrumpe antes. Si no, evidentemente seguimos para adelante. No sé si tienen, ¿no es cierto?, alguna pregunta con respecto a esto. Creo que le pasé a Agustina estas dos clases. Ahora yo me mareé porque pasé y no pasé. Se la paso. Me parece que esta no, doctor. ¿Esta no? Bueno, ahora la paso por las dudas. Bueno. ¿Sabe qué clases quedan para la semana que viene? Así ya las preparamos. Sí, la que te pueden quedar, la que queda mañana es restricción de crecimiento intrauterino. Esa seguro es importante. Las infecciones perinatales que se van a dar el lunes. El vaso prolongado creo que queda, que es muy cortita. Y inducción. Creo que son de las que quedan las más importantes. Mañana vamos a ver retardo de crecimiento y por ahí podemos ver prolongado, que es corto. Yo espero hacerlo a las 18 horas, porque voy a hacer un congreso en Mar del Plata, así que a las 18 horas ya creo que voy a estar y espero no tener problema de comunicarme. Es un aviso, pero creo que